¿Por qué surgen los fondos de pensiones en República Dominicana para ser administrados por el sector privado, por empresas privadas? Bueno, porque antes existía un sistema en el que el Estado se quedaba con las apropiaciones que hacía el trabajador para su seguridad social. Y el Estado finalmente era el responsable de pensionar a alguien, de darle lo que le permitiera tener un retiro con algún nivel de dignidad, si es que se le puede llamar a eso, que no creo que deba llamársela a eso. Con una limosna le daba el Estado. Una limosna para que la gente comprara algo de medicamento cuando ya envejecía. Entonces, los empresarios dominicanos y los políticos irresponsables, y hay que decirlo así, políticos irresponsables, estructuraron una ley que permitía sustituir ese sistema que ya los empresarios habían desacreditado con el mote del sistema de reparto. No funcionaba eso, porque ¿qué ocurría? Se lo tragaba la corrupción. El Estado recibía la cotización de los trabajadores, pero se lo tragaba la corrupción. Y los empresarios muchas veces pagaban sobornos al sistema de seguridad social para que no lo sometieran a la justicia por el no pago. Y una parte de los empresarios se quedaban con los cuartos que le descontaban a los trabajadores, no se lo entregaban al Estado, porque cada vez que un inspector del sistema de seguridad social iba donde ellos lo sobornaban. Y eso lo controlaban incluso los sindicalistas, el nombramiento de los inspectores de seguridad social. Y ellos le llevaban una parte de la coima a los propios sindicalistas y una parte de la coima a los administradores del sistema de seguridad social, a funcionarios que lo protegieron. Así funcionaba ese sistema de fraude. Bueno, los empresarios querían administrar esos cuartos y sacarle beneficio para ellos. Y se creó la ley 8701. Cuando se crea la ley 8701, tiene tres patas: la de riesgo laboral, la de riesgo de salud y la de riesgo de retiro. Los fondos de pensiones son el retiro, lo de salud, la ARS. Y la administradora de riesgo laboral se la dejaron al Estado, pero se llevaron la salud y los fondos de pensiones. En la salud, los empresarios han instalado uno de los fraudes permanentes, de accionar permanente más grande que existe en República Dominicana. La administradora de salud, de riesgo de salud, se dedican a negar procedimientos, a negar cobertura en cualquier orden, a negar, no a cubrir. Ellas fueron, según la ley, ellas están establecidas para cubrir, pero ellas se dedican a negar con la complicidad de la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Seguridad Social se construyó para que controlara la posibilidad de que se defendiera a los trabajadores. Así, la DIDA, que es la Dirección de Información y Defensa del Trabajador, del afiliado, el empresariado, desde el Consejo de la Seguridad Social, la estranguló económicamente para que no pudieran implementar ninguna acción de defensoría del afiliado del sistema de seguridad social. Y por tanto, las ARS pudieran hacer lo que le diera la gana, igual que la AFP. Lo único que ha funcionado fue lo que quedó en manos del Estado, la administradora de riesgo laboral, donde único el trabajador puede ir a reclamar derechos y recibir respuesta es la administradora de riesgo laboral. Bueno, pero los fondos de pensiones se le entregaron al sector privado bajo la premisa de que el sector privado tenía la posibilidad de dirigir
una rentabilidad que permitiera que la inflación no destruyera el valor adquisitivo de lo que tenía ahorrado el trabajador. Y voy a seguir este relato, pero antes quiero pedirle a ustedes que se suscriban a este canal. Que se suscriban a este canal para que hagamos estas reflexiones, para que compartamos esta idea y podamos razonar sobre lo que ocurre en este país más allá de lo obvio. Dele a la campanita de notificación para que el sistema de YouTube le notifique la presencia de cualquier video de este canal y usted pueda ayudarnos a construir una corriente de opinión independiente entre los dominicanos que estén en posibilidad de pensar. Entonces, se le entregan los fondos a los empresarios que construyen rápidamente compañías que se llaman AFP, Administradora de Fondos de Pensiones, Crecer, todos los nombres que se han inventado, ¿verdad? Reserva, Administradora Popular y todos los nombres que ellos se han inventado. Entonces, ¿qué deberían hacer esas empresas, esa AFP? O invertir el dinero donde produjera ganancia para tomar una porción de esa ganancia que razonable como pago por su gestión. Pero ¿qué ocurrió? Fueron y sobornaron congresistas para que pusieran el porciento más alto del mundo en la administración de los fondos de pensiones, 30%. El promedio en Latinoamérica no llega a 10%, pero ellos recibían un 30%. Ahora, cuando los trabajadores y la clase media descubre esta barbaridad, entonces van al Congreso, la administradora de fondos de pensiones, y se ponen de acuerdo con congresistas sobornados para engañar nuevamente a la población. Entonces, trasladan el pago por la administración no a partir de la ganancia que obtienen la gestión de ellos invertir, no, se lo trasladan a la base, o sea, a la cantidad que tienen ahorrado los trabajadores. Y es 1 punto y tanto por ciento del ahorro. O sea, que ellos no tienen que hacer ninguna gestión para ganar nada. Solamente basta con que el trabajador le entregue los cuartos y ya ellos tienen derecho a cogerse un 1 punto y pico, casi un 2%. Otro fraude, otro engaño terrible a la clase trabajadora, a la gente, a los dueños del fondo de pensiones. Pero oiga esto, señores. ¿Ustedes saben qué hicieron las administradoras de fondos de pensiones? Le entregaron los fondos de pensiones al Estado. Ni siquiera se molestaron en invertirlo en una área económica que permitiera que esos fondos de pensiones generaran un recurso que no saliera de las costillas del trabajador. Ustedes saben de dónde salen los cuartos del Estado, de los impuestos que nos cobran a todos nosotros. O sea, nosotros tenemos que pagar impuestos para proteger la devaluación de los fondos de pensiones. Ellos no hacen ninguna gestión. ¿Ustedes saben lo que hacen ellos? Reciben los fondos de pensiones, lo mandan a una cuenta bancaria y cobran una comisión por hacer eso. Porque ya ellos no ganan en función de lo que producen esos fondos de pensiones cuando son invertidos. Pero ellos no lo invirtieron en ningún lado, se lo pasaron al Estado de nuevo. Se lo prestaron al Estado para que el Estado pague eso, pero con los mismos impuestos del trabajo que le esclava al trabajador. Otro fraude mayor. Ahora bien, ¿hacia dónde voy yo? Y voy a reiterarle la petición de que se suscriban a este canal, porque deseo aumentar esta comunidad reflexiva. Suscríbase. ¿Hacia dónde voy yo? ¿Ustedes saben por qué no pueden devolverle a los trabajadores un 30%? Porque lo tiene el Estado y el Estado no tiene los cuartos para devolvérselo. ¿Y ustedes saben quién tiene que pagar la incapacidad
de la administradora de fondos de pensiones para invertirlo, la irresponsabilidad, el engaño, la estafa contra los trabajadores, la tienen que pagar los mismos trabajadores la consecuencia de eso. Los mismos trabajadores, en todos los órdenes. Porque ese es el tema. El Estado no tiene los cuartos para devolvérselo. No lo tiene. Y están entrampados. Pero fue porque la administradora de fondos de pensiones incumplieron su responsabilidad legal. Engañaron a la sociedad, engañaron al trabajador. Porque han estado extorsionando, engañando, estafando al trabajador de manera permanente. De manera permanente y apoyándose sobre todo en la capacidad que tiene el legislador dominicano de vendérsele al capital por algún soborno. Esa es la desgracia. Pero eso nace en la irresponsabilidad del político, en la prostitución del político, de todos los partidos. De todos los partidos. Porque el militante fanático le es imposible captar la realidad de que la corrupción es una identidad común entre los partidos políticos y que solamente utilizan esto como instrumento de manipulación electoral. Esa es la desgracia de esto. Por eso estamos en esta trampa. Por eso el debate alrededor de que no vayan para el 27 de febrero para el Congreso. Porque el trabajador dominicano, en términos de los fondos de pensiones, está atrapado entre la voracidad inescrupulosa del capital y la corrupción depravada del político. Simple y llanamente. Y ese engaño, esa irresponsabilidad de la AFP de dirigir los fondos de pensiones hacia el gobierno, porque ocurre que cuando ellos hicieron eso, todavía no se había modificado el origen del pago de la comisión que ellos cobraban, que el origen antes era la ganancia y ahora es el ahorro del trabajador, la base del trabajador. Es como si yo me ahorrara 10,000 pesos y lo llevara al Banco Popular, al Banco de Reserva, o al BHD o a cualquier banco, y yo tuviera que pagarle al banco por ahorrarme eso, por llevar esos cuartos allí. Esa es la relación que existe entre la AFP y el trabajador. Y obviamente, si usted cobra por la base, a usted nunca le interesará devolverla, porque mientras más dinero guardado tenga ahí del trabajador, entonces más usted cobra. Eso es una estafa de orden inmoral mayúscula, que no tiene ningún otro ejemplo universal. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión. Reiterarle que se suscriba a este canal, que ampliemos esta comunidad reflexiva y podamos razonar más allá de lo obvio.